Muy buenas tardes, profesora, espero se encuentre muy bien. Hoy le vendremos a presentar un análisis de un poema. Para analizar un poema hay que saber su enfoque inicial. El enfoque inicial de un poema es leer con emociones y razón el poema, considerar el contexto del autor e identificar el estilo lírico. Para analizar un buen poema debemos tener en cuenta las figuras literales. Estas son muy importantes al momento de crear un poema. Hay varios tipos, por ejemplo, la metáfora, la hipérbole y el símil. Esos son los ejemplos más comunes, pero hay muchos más. También debemos de saber sus elementos internos. El hablante lírico es la voz del poema. El objeto lírico es a quién o a qué se dirige el poema. El temple o ánimo es la emoción que transmite el poema. Uno de los elementos más importantes del poema son sus versos y sus estrofas. Por ejemplo, los versos por sílabas. Arte mayor tiene más de 9 sílabas y el arte menor trae 8 o menos sílabas. Y las estrofas hay varios tipos de ellas, como el pareado que tiene desde 2 versos hasta 4 versos. Y luego está el soneto que trae 14 versos. Uno de los elementos claves del poema es la métrica. Esta se trata de contar las sílabas de cada verso, identificar la sinalefa, el hiato y las lisenias. Por último, se aplica la ley del acento final. Y por último, uno de los elementos más importantes del poema es la rima. Esta tiene 2 tipos, la consonante y la asonante. También tiene un esquema de rima que es abrazada, encadenada y continua. En fin, para analizar un buen poema tenemos que seguir los pasos que se les proporcionó en el video. Ahora haremos un análisis de texto narrativo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para hacer un buen análisis de texto narrativo son sus temas. Un tema es una cuestión de carácter general que se enuncia como una construcción de formas sustantivas. También tenemos que tener en cuenta su espacio. Analiza espacios que aquellas descripciones de texto donde constituye un determinado espacio donde puede representar la libertad o opresión. La caracterización de espacios presente o pasado ocurren en hechos. También tenemos que tener en cuenta sus personajes. Llamamos personajes a la gente de la acción de una historia, es decir, a quienes realicen acciones en un texto narrativo. Los componentes de los personajes son identidad del personaje, su conducta y sus relaciones con los demás. Otros elementos importantes del texto son los tipos de narrador, por ejemplo, el narrador protagonista, el narrador testigo y el narrador omnisciente. Otro de los elementos más importantes del texto es el tiempo. El tiempo es un lapso de periodo que producen donde echan la historia narrada en cuestiones de ser una obra que consignaron y evolucionaron. Y para terminar tenemos el ámbito. El ámbito es el desarrollo de una obra narrativa constituido por circunstancias en los hechos que suceden en ciertas obras, donde se lleva a cabo para observar el del ámbito que se desarrolla. Con esta información que acabo de decir mi compañero Verdugo y yo, Dylan Osorio, podemos definir un buen texto y analizarlo muy bien a estructura. Muchas gracias por ver nuestra obra.